Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, no sé si es mi Vale que está por ahí. Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Qué rico verte por acá en vivo hoy. Qué Sí, chévere. sí, sí. Yo siempre intento, pero en esas empiezan los niños a hablarme, aquello me toca ir. Yo sé, yo sé. Eso a veces es imposible. Yo he pasado por ahí. Bueno, pero qué rico que estás aquí hoy, hasta donde puedas, ¿cierto? No, no hay cero presión. Cero presión, pero bueno, contenta y, ay, como siempre contándoles que ando más, cada vez más enamorada de esta información, cada vez, wow, cada vez encontrándole nuevas dimensiones, cada vez viéndolo como un reflejo de mi vida, así como ustedes lo están viendo también con esas cosas tan lindas que mandan en el chat. Y yo sé que, bueno, hay unos que me escriben por directo, hay otros que no mandan, pero yo sé que hay cosas lindas sucediendo. Y no, enamorada, o sea, la verdad, enamorada. No quiero ni, si esto va así, no quiero ni saber cómo estaremos no sé, en un año, a dónde irá a llegar todo esto, porque la verdad que es súper, súper bonito. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy y como siempre, los recorderis de siempre. Primero recordándoles que no hay nada más importante que vamos a estar haciendo en la vida que elevar nuestra conciencia a una visión superior de quiénes somos, de nuestra identidad, de la vida, porque todo se resuelve desde elevar nuestra conciencia. Como decía Einstein, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia del cual lo creamos. Tiene que haber una elevación de conciencia. Entonces, la raíz de todo lo que hacemos se reduce a eleva conciencia, busca información de sabiduría, busca información más elevada. Segundo, que recordemos que como esta en su mayoría lo escuchan personas en la grabación después, si tienen preguntitas vamos anotándolas, que después haremos ese espacio para las preguntas, para comentarios, para respuestas, eh, y quedará también grabado. Pero entonces, siempre les digo, anoten las preguntitas porque uno a veces piensa que se va a acordar y no se acuerda, ¿cierto? Y tercero, recordar que nunca entramos atrasados en este proceso. Aquí simplemente compartimos esa información de sabiduría desde muchos aspectos, desde muchas corrientes, desde muchas vertientes incluso. eh, y simplemente nuestra mente al escuchar la información va haciendo clics, 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 que van generando esas corrientes mentales que van moviendo en diferente dirección. Wow, ya comprendí que esto, ya comprendí que lo otro. Y eso pues obviamente hace que nuestra vida empiece a correr y a moverse, esas corrientes de nuestra vida también de manera diferente. Así que simplemente es permitirse estar en la clase, volver a escucharla tal vez, algunas que le gusta tomar apuntes, hacer los ejercicios y es simplemente observar lo que empieza a pasar en nuestra vida y la manera tan mágica en que se empieza a mover nuestra vida. Hola Misuli, buenos días, ¿cómo amaneces? Bueno, entonces ya dando estos recorderis, vamos a comenzar con el repaso de la clase pasada. Me parece que esto siempre es una buena manera de empezar. Hablamos la clase pasada de cómo Jesús sanaba a través de la oración y a través de la oración él lo que hacía es mantenerse con esa visión más elevada, con la realidad espiritual de las cosas y no la realidad material. Y como lograba conectarse con esa visión que tenía Dios sobre las personas, buenos días, mi soy, sobre las personas, sobre los eventos, entonces de manera como que, hola mi Olga, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneces? De manera firme, no se permitía tener una visión de las cosas, de las personas, que no fuera una visión de Dios, una visión de perfecta. Y hablábamos también la clase pasada de cómo la oración, por eso precisamente, es humildad, es rendir nuestros pensamientos, rendir lo que estamos suponiendo de una situación, de una persona, de una circunstancia, no hacerle caso a nuestros sentidos físicos y simplemente elevar nuestra mirada a una cosa que estoy haciendo últimamente y les cuento es
ok, si voy, por ejemplo, a orar sobre una persona o por una persona, digo, ok, Dios, dame los pensamientos correctos sobre esta persona. Dame los pensamientos más elevados que tú me puedas dar sobre esta persona. Y eso me ha parecido, wow, que empieza a guiar mi pensamiento de una manera espectacular. Hola, 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 tenemos más gente aquí hoy, Dariana y Yola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Estamos apenas comenzando aquí con nuestro repaso. Entonces, decíamos que la oración requiere precisamente esa humildad, la humildad de renunciar a nuestro pensamiento humano, a nuestro ego, que está suponiendo, etiquetando la situación, está buscando, está tratando de buscar una solución y tenemos que deponer ese pensamiento humano, lo que nos dicen nuestros sentidos físicos, y tenemos que pararnos firme en la visión perfecta que tiene Dios sobre esa situación o sobre esa persona. Y por eso les estaba contando que lo que últimamente estoy haciendo, que me ha parecido muy lindo cuando estoy en oración por una persona, es, ok, Dios, muéstrame el pensamiento correcto o los pensamientos correctos. O Dios, corrige mi pensamiento correcto hacia esa persona. Que yo la pueda ver, no sé, sana, o la pueda ver feliz, o la pueda ver próspera. Pero entonces siento que cada vez que hago ese ejercicio, y como trato de hacer una oración varios días, entonces cada día la divinidad me va mostrando como una manera diferente de ver a esa persona, como un concepto y un aspecto diferente, ¿sí? Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba en oración y me mostraban a esa persona, wow, pero, o sea, yo se lo digo aquí y sí, es lo que decimos, pero ya ustedes saben que cada vez uno lo siente y lo entiende de manera más profunda y lo ve con ojos cada vez más abiertos. Entonces lo que me mostraban de esa persona es que es un espíritu, que su personalidad humana es solamente una sombra, que es un cascarón vacío, inerte, ¿sí? Pero que su realidad y su verdad sobre su identidad es un espíritu. Y esta mañana, como les digo, yo le pido a Dios, muéstrame la verdad sobre esta persona, muéstrame los pensamientos correctos sobre esta persona. Y me empieza como a irse en mi pensamiento hacia eso, wow, es que es verdad, o sea, la verdad de ella es el negativo que está ahí arriba y no la sombra humana que yo estoy viendo aquí abajo. Entonces, eso me ha ayudado mucho y ya saben que es la base de lo que estamos viendo ahora. Cuando yo logro corregir mi pensamiento, renunciar a mi pensamiento humano y ver la situación de la manera perfecta, pura, prístina, no sé por qué me viene tanto esa palabra, ni siquiera sé si le estoy poniendo el acento donde es prístina, prístina, no sé, pero es eso, de la visión que tiene Dios de cada persona, así como Jesús, como les digo, a la persona enferma la veía sana, la veía con los ojos de Dios. Y aquí me viene en mente los versículos que en la medida que estudio, pues más lo voy entendiendo. Mis pensamientos son más elevados que los tuyos. Mis ideas son más elevadas que las tuyas. O sea, no te permitas vivir la vida viviendo desde la mente humana, alíñate a mis pensamientos. Y una manera muy linda que he encontrado de alinearme a esos pensamientos es precisamente eso, Dios, dame los pensamientos correctos acerca de esta persona. Muéstrame a esta persona como tú la ves, ayúdame a verla como tú la ves. Y eso ha sido maravilloso. Eh, lo tomé de una charla que estaba escuchando en donde la señora contaba precisamente que ella ayuda a niños con dificultad de aprendizaje. Me hizo acordar un poquito a Hugh Lane, porque ella dice que ella no ve el archivo, ¿saben? ¿Se acuerdan que en el Ho'oponopono Hugh Lane él dice que nunca veía el archivo de la persona, ni que tenía, ni le daba pastillas, ni nada, él simplemente era, lo siento, perdón, gracias, te amo. En este caso, la señora me hizo recordar eso, porque ella decía, yo nunca abro el archivo del niño, o sea, obviamente a grandes rasgos sé que tiene, pero yo lo único que hago es decirle, Dios, dame el pensamiento correcto acerca de este niño. Permíteme ver a este niño de la manera más elevada como yo la pueda ver. Y entonces ella contaba cómo a las pocas semanas enseguida le mandaron un correo del colegio que era increíble que esa niñita hubiera aprendido a leer con esas discapacidades de incapacidad de aprendizaje. Y ella dice, si yo hubiera abierto ese archivo, tal vez me hubiera limitado, pero yo ni siquiera lo miré y simplemente empecé a verla perfecta. Y no solamente eso, sino que a la niña no solamente pudo empezar a leer, que lo veían imposible, lo habían diagnosticado como imposible, sino que además ella tenía un problemita en un ojo que lo torcía, se le enderezó el ojo, se le enderezó el ojo, se le enderezó la visión. Entonces yo, wow,
Me paso, digamos, como que escuchando mucho trato de buscar historias de sanación y trato de encontrar como cuál es la ciencia esta en esa sanación y todo se reduce a ese mirar de manera correcta en el mundo. No miremos desde nuestra mente humana, caída, contaminada, y hoy vamos a hablar un poquito de eso precisamente, pero pedirle a Dios, eso me ha resultado muy útil. Muéstrame el pensamiento correcto acerca de esta persona, muéstramelo tan perfecto como tú lo ves. Y entonces cada día te llevará por una visión diferente, por un aspecto diferente de esa persona. Eso me ha parecido hermoso, hermoso. Entonces, primer punto del repaso de esta semana, Jesús sanaba con la oración. La oración implica humildad, renunciar a nuestro pensamiento humano lleno de errores, de contaminación, de creencias obsoletas, de cosas colectivas que traemos arrastrando. Entonces, punto número 2, que veíamos la vez pasada. En la oración lo primero que hacemos es irnos hacia nuestro recinto sagrado, hacia adentro. No salimos corriendo a tratar de actuar desde nuestra mente humana, y les repito lo que decía al principio, como Einstein, que ya se lo he dicho varias veces, decía, no podemos solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia desde el cual lo creamos. Tenemos que elevar conciencia. Entonces yo me voy hacia adentro, elevo mis pensamientos, sintonizo mis pensamientos con la mente superior, y de ahí vendrá alguna idea o algún clic, y ese clic a veces puede ser toma acción, llama a esta persona, hace esto, o simplemente te da el clic de mira esto como lo estoy mirando yo, míralo como perfecto, mira eso, detrás de esa carcasa humana que es simplemente inerte y que no es la verdad, mira la verdad del espíritu, y simplemente se implicará quedarme allí, ¿sí? Entonces, fíjense qué bonito esto, o sea, es no mirar la situación, o sea, la oración es irme hacia adentro, hacia mi recinto sagrado, cerrar mis sentidos físicos para no mirar la situación desde mi ego, desde mi personalidad, desde la interpretación que hace mi mente humana, porque esa es la sombra, ¿cierto? ¿Se acuerdan el perrito que decíamos que poníamos la mano y decíamos, y se proyectaba la sombra en la pared? Bueno, esa es la sombra, y la luz del amor de Dios va a iluminar la verdad. Es como si nosotros entramos a una caverna que estaba oscura y entramos con una lucecita y empezamos a ver desde la luz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, precisamente como hablábamos en el chat, es no correr hacia afuera. No me acuerdo si era Adriana la que nos contó eso, sí, creo, si no me confundí de cuentos. Entonces, no voy corriendo hacia afuera, sino hacia adentro. Busca a Dios, no salgas corriendo afuera a solucionar desde el mismo nivel de vibración, porque vas a moverte solo lateralmente, ve hacia adentro. Eleva tus pensamientos, pide a Dios que te dé pensamientos superiores en cuanto a eso. Tercero, que tengamos en cuenta, y esto pienso que es un cambio de perspectiva importante, que no son milagros. No es que estemos luchando para que se dé un milagro, no, es la ley, es lo que siempre ha sido, es la verdad. Y simplemente lo que tenemos que hacer es recordarla. Es como, solamente lo que tengo que hacer es entrar a la caverna oscura con la luz de Dios y empezar a ver la verdad. Y aquí me llega otra vez el ejemplo que tanto les pongo, es encender la luz en ese cuarto de los niños que están asustados porque pensaban que había monstruos, están en la sombra, y cuando prendemos la luz no hay nada, estamos a salvo, ¿sí? Entonces, no son milagros, es la ley divina que al nosotros entrar en contacto con ella y sintonizarnos con ella, ella empieza a mostrarse, a manifestarse, a hacerse evidente, ¿sí? Como decimos siempre, la mesa divina del Hijo de Dios ya está servida. Somos nosotros los que tenemos que elevar la conciencia, encender la luz de la conciencia para ver la realidad como es, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada poníamos no van a ser las únicas pautas que les voy a dar, porque a mí, ustedes saben que me gusta ver todo desde muchos aspectos y tenerlo en cuenta de muchas formas, pero dimos como unas pequeñas pautas de cómo llevar a cabo esa mirada desde el espíritu, hacer lo que nos estaba enseñando Jesús a hacer, ¿sí? Entonces ok, y les voy a agregar esto nuevo que les estaba diciendo ahorita, o sea, Dios, dame los pensamientos correctos, ¿cierto? Pero la vez pasada veíamos, ok, papá, dime cómo debo orar, cómo debo abordar esta situación, desde dónde la debo ver, desde dónde debo hablarte de ella, desde dónde debo pedirte que me permitas
mirarla, ¿sí? Entonces, después tenemos que recordarle a nuestra mente humana que Dios es todo lo bueno, que lo único que puede salir de Dios es todo lo bueno, que la energía, todo lo que existe, es perfección, es lo único que existe. También después tenemos que recordar que todo es posible para Dios y que nada pueda ir en contra de Dios. Después, lo que hablábamos de afirmar nuestra inocencia. Y creo que lo hablábamos y después de que terminamos la clase lo logré ver incluso un poco más claro en el sentido de, ok, afirma tu inocencia y poníamos el ejemplo de esa persona que se tomó el veneno. Y decíamos, no, es que esa persona en realidad no se tomó el veneno, pero obviamente yo entiendo que eso es un poco difícil de asimilar para la mente. Pero si enseguida empezamos a mirar a la persona como una emanación de Dios, la empezamos a ver no como persona, sino como un espíritu, como un destello de luz. Un destello de luz, ¿se podría tomar un veneno? ¿Cierto? O lo que hablaba Yola también cuando hablábamos después en la fase de preguntas. Destello de luz podría tomar agua que no estuviera perfectamente pura, podría tomar, no, no puede tomar nada, él ya es perfección, él ya es perfección. Entonces, lo escuché de otra manera también que me hizo mucho clic. Si digamos me tropecé el dedo y el dedo se inflamó, ¿sí? Que Dios ya estaba ahí antes, Dios siempre ha sido Dios omnipresente, omnipotente, entonces la verdad de Dios estaba ahí antes que yo estuviera permitiendo una percepción errada de un dedo inflamado. Entonces, la perfección estaba ahí antes y nada puede ir en contra de Dios, del gobierno de Dios. Entonces, digamos, les quería compartir esa parte sobre afirmar nuestra inocencia. Si somos espíritu, ¿cómo pudimos haber hecho esto? Si somos espíritu, ¿cómo me pude haber tomado un veneno? Si somos espíritu, ¿cómo me puedo sentir culpable? Si somos espíritu, ¿cómo puedo estar triste? ¿Se acuerdan lo que yo le hablaba el otro día del dolor de estómago que estaba teniendo? Pues, tal vez lo hacía un poquito más desde lo físico, desde si mis células son espíritu, o sea, son luz, ahí no puede existir nada. Pero hoy en día les puedo decir que lo haría desde esa visión más elevada. Si yo soy espíritu, ¿qué dolor puede existir? ¿Sí? Y sentí como que inmediatamente sentí como resintió. Y creo que lo he realizado con varias cosas, así como sensaciones físicas. Eso no puede ser, eso no puede existir. Si yo soy espíritu, soy perfección, soy salud perfecta, ¿cierto? Entonces, me ha servido mucho mirarlo desde verme como un destello de Dios. O sea, no como una figura o un croquis humano, sino ¡pluf! Un destello de luz, ¿sí? Entonces, mirarte en el espejo y mirar ese destello de luz y pensar, si me fracturé el brazo, ese destello de luz no puede tener un brazo fracturado. O Dios no puede tener un brazo fracturado y yo soy una emanación de Dios, entonces ¿cómo va a tener un brazo fracturado? Pero con lo que les digo, esto es lo que ha traído sanaciones profundas. Entonces tenemos que recordar, y que es la otra pauta, Dios perfecto, hombre perfecto. Dios perfecto, hombre perfecto. ¿Sí? Entonces, no nos limitemos a identificarnos como humanos. De eso va a ser nuestra clase de hoy, a no limitarnos a eso. No nos identifiquemos como humanos, identifiquémonos como ese espíritu maravilloso que somos, perfecto, con todos los derechos divinos. ¿Sí? Eh, pero bueno, como les dije, vamos a hablar un poquito más de eso. Y fíjense que esto lo hemos hablado hace mucho, pero nunca lo habíamos visto desde este punto de vista. Yo les decía, háganle zigzag a la energía de lo que están sintiendo. Yo siempre les decía eso, ¿cierto? Como que si están sintiendo tristeza, háganle zigzag a esa energía y ahora sientan absoluta felicidad. Generen ustedes su propia energía de felicidad, ¿verdad? Artificialmente, porque nosotros somos la planta generadora. Hoy en día, no les diría nosotros somos la planta generadora, sino la fuente es la planta generadora, ¿cierto? Entonces, la siguiente pauta en esa oración sanadora es reversa la creencia. Empieza a tener la certeza absoluta de todo lo contrario a lo que estás viendo. Hola, mi Margui, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Bueno, entonces, se la repito,
pregunto cómo debo orar, cómo debo ver esta situación. Primero debo recordar que Dios es todo lo bueno, que no puede existir nada malo porque todo lo que ha creado Dios es bueno. Tercero, debo recordar que todo es posible para Dios. Debo afirmar mi inocencia. No pude haber cometido ningún error porque soy un espíritu, no puedo cometer errores. Ay, me había saltado esta. El amor perfecto disuelve el miedo. Es decir, centrarnos en ese amor. Y ya saben que el miedo es culpa, tristeza, angustia, o sea, todo es amor o miedo. Entonces, toda la ramificación de lo que eso puede implicar. Si Dios es perfecto, entonces el hombre es perfecto y reversar la creencia y es certeza, tener la absoluta certeza de que eso que opuesto a la situación es lo que es la ley, es lo que gobierna, ¿sí? Entonces, si yo estoy viendo enfermedad afuera, digo, tengo la certeza de que es salud perfecta. Fíjense qué bonito cómo estamos llegando a este aprendizaje. ¿Ok? No he saludado a los otros que han llegado por aquí. Creo que llegó Marta, Lau, Ariana, creo que tampoco te había saludado. Bienvenidas, bienvenidas. Qué rico tenerlos aquí en vivo. Bueno, entonces, ese era como el repaso que estábamos haciendo de nuestra clase pasada. En- Hoy quiero ahondar mucho en esa parte de no perdamos el tiempo identificándonos, hola, hola, no perdamos el tiempo identificándonos con nuestra identidad humana, imperfecta, caída. Y aquí les pongo el ejemplo otra vez. Somos esa emanación de Dios, somos el destello, somos ese negativo perfecto, negativo me entienden en la foto, ¿cierto? La filmina, no sé cómo se llama eso, perfecto, pero cuando la foto se imprime, somos una resolución ya más bajita, la foto puede salir con borroncitos, errorcitos, o en la foto en el tiempo se puede gastar. Entonces nosotros lo que tenemos que recordar siempre es que somos el negativo de la foto perfecto, el que nunca se deteriora, el que nunca se daña, ¿sí? El que es perfecto y no puede salir imperfecto. Entonces, con este propósito, les traigo primero que todo una, una pequeña historia que me parece súper interesante para poner de manera más gráfica que lo que estamos haciendo. Hacia finales del 1800 se descubrió en la India un hombre que fue criado por una manada de lobos. Entonces, básicamente, ese hombre se creía el lobo, caminaba en cuatro patas, comía y tenía el instinto desarrollado como tenían los lobos y hacía todo lo que los lobos hacían, ¿sí? Y lo más impresionante es que ni siquiera es el único caso, ¿sí? Estuve investigando y hay cientos de casos de personas que se han encontrado en el mundo que han sido criadas no solo por lobos, sino por diferentes animales que los toman como crías suyas y ellos van creciendo con esta identidad de que son lobos, ¿sí? En este caso, que fue en la India, hubo unos misioneros que acogieron a este niño para educarlo y básicamente elevar su conciencia por encima de la de un lobo para que reconociera su verdadera identidad de ser un hombre. De los casos que le estaba comentando, que ha habido cientos, no todos sobrevivían, muchos morían. Pero este fue un caso de éxito, sobre todo por el amor y la paciencia, ¿sí? Amor y paciencia de estas personas que empezaron a enseñarle cómo caminar erguido, cómo comer como una persona, cómo empezar a identificarse como un ser humano, es decir, una identidad superior y enseñarle a hacer las cosas que hacen los humanos y a desarrollar las capacidades que tienen los humanos. Sí, como les decía, es una historia que se ha reportado mucho, porque con ese trabajo de paciencia, de calma, eh, poco a poco ese niño iba entrando en su identidad superior a la de un lobo. Y por eso les decía, es un poco lo que estamos haciendo aquí. Aquí lo que estamos haciendo, y sobre todo desde esta visión que estamos teniendo en este momento, estamos
desaprendiendo nuestra identidad, estamos desapegándonos a nuestra identidad como simples humanos, ¿sí? Fuimos criados por humanos, ¿cierto? Que nos dieron la conciencia de ser humanos, entonces creemos que somos humanos regidos y limitados por leyes físicas, pero ya hemos visto y ya hemos contado cómo cuando una persona recuerda su perfección, muchas veces hay una sanación instantánea, o a veces no es instantánea, pero se da la sanación. Cuando recuerdo quién soy, cuando recuerdo mi identidad. Entonces nuestro trabajo ahora, en este momento que estamos haciendo aquí, es desaprender esa creencia de que soy simplemente un humano. A mí, como les decía, me ha servido mucho como que intentar mirarme en el espejo, pero que el reflejo que yo vea en el espejo no sea un cuerpo físico, y yo lo veo, y se los aconsejo a ustedes que lo hagan como para ustedes les haga esa lógica, ¿no? Si yo soy una emanación de Dios y Dios lo veo como energía, como luz, entonces yo en realidad soy como un destello de luz y trato de que ese sea el reflejo que veo en el espejo, sea un ejercicio que haga físicamente en el espejo o un ejercicio que haga en el ojo de mi mente, y trato de identificarme como espíritu. Cada vez mi mente lo va como asentando un poquito más, y me voy identificando más con ese espíritu y con la perfección de las características del espíritu, porque el espíritu, Dios no ve error, ¿cierto? Y en el espíritu no hay error. Entonces, aprendiendo que no somos un cuerpo, ¿cuántas veces? Porque yo sé que esto es una frase que ya está rondando hace mucho tiempo, que dice que no somos, ¿cómo era? No somos un humano viviendo una experiencia espiritual, sino que somos un espíritu viviendo una experiencia, pero en este caso yo agregaría irreal, como si la estuviéramos soñando, humana, ¿cierto? Es la sombra en la pared, que parece que fuera verdad. Si tú ves la sombra, parece que fuera verdad, pero es solo sombra, es vacío, no hay nada. Entonces, es eso que nos pedía Jesús cuando yo les decía, que él decía, arrepiéntanse, es cambien de pensamiento, ¿sí? Eleven la conciencia. ¿Y qué era eso que él nos decía que teníamos que desaprender? Lo podemos resumir en una sola palabra, y eso es mundo. El mundo es lo que tenemos que desaprender. Nuestro holograma colectivo que hemos creado con nuestras creencias colectivas y que se ha generado una realidad colectiva. Tenemos que desaprender lo que nos enseñó el mundo, lo que nos enseñó la familia sobre lo que es la realidad, sobre lo que nos enseñó la cultura sobre quiénes somos. No somos un cuerpo, somos un espíritu, ¿sí? Y estamos descubriendo o elevando conciencia precisamente para comprender que tenemos una identidad muy superior a la que pensamos tener. O sea, no somos lobo. Y estamos descubriendo, así como ese niño tuvo que descubrir que tenía habilidades muy superiores a las que creía que tenía en ese momento, nosotros en este momento estamos descubriendo, estamos abriendo los ojos a que no nos podemos dejar limitar por la realidad física. Yo he vencido al mundo, recuerden, se los he dicho bastante, decía Jesús. Yo he vencido al mundo porque no me identifico con el mundo, me identifico con el Padre y con lo que el Padre dice que yo soy. Y por eso el Padre nos dice, mis pensamientos son mucho más elevados que los de ustedes, ¿sí? Entonces estamos elevándonos a esa verdad superior, somos un espíritu, una emanación, un destello de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que, entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Dios todo lo bueno, somos todo el amor, somos toda la salud, somos toda la provisión, somos toda la felicidad, somos toda la paz, somos todo lo bueno, todo lo bueno. Entonces, ¿por qué nos tomamos este trabajo de querer cambiar nuestra identidad? Porque cuando reconocemos la verdad de quiénes somos, el mundo, la película del mundo, el sueño del mundo, no nos puede limitar. Cuando corregimos el pensamiento sobre quiénes somos, en realidad se da la sanación en el mundo
físico porque es una proyección de, de nuestras corrientes mentales, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, cuando yo me veo perfecto a la imagen y semejanza de Dios, el espejo que me muestra lo que yo estoy proyectando, me muestra perfección. Yo no puedo tener ese brazo partido, no puedo tener ese dolor de estómago, no puedo haber tomado veneno, ¿sí? Entonces, corregimos el pensamiento sobre quiénes somos y se da la sanación, y como les decía, muchas veces instantánea, porque no hay mayor fuerza, ni hay mayor verdad, ni hay mayor gobierno que el amor. Y el error, que es la visión distorsionada que tiene nuestra cabeza de todo lo que nos ha enseñado la cultura, no puede hacer otra cosa que rendirse ante el amor. La oscuridad no puede hacer otra cosa diferente que rendirse ante la luz. La luz del amor ilumina y nos muestra la verdad de quiénes somos, nos muestra la verdad de la ley. Es como entrar con la velita en la caverna. Entonces, no hay nada si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Puedo estar parafraseando un poco eso de la Biblia, ¿cierto? Si yo soy Dios, ¿quién contra mí? Si yo soy Dios, si yo estoy firme en el pensamiento de la perfección de Dios, en el pensamiento puro de Dios, la realidad física o la experiencia material no puede hacer otra cosa que rendirse ante la verdad absoluta, ¿sí? Y obviamente, como les estaba contando la clase pasada, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de personas que ya no tienen el brazo fracturado, personas que les vuelva a salir un ojo, personas que se les enderezan las piernas inmediatamente. Entonces, estamos hablando de que estamos abriendo los ojos a que no estamos limitados por el mundo. Claro que sí, Lilibet. Después verás la grabación. Bueno, entonces por eso es que estamos deseducándonos de pertenecer a una manada de lobos y estamos educándonos en nuestra verdadera herencia, ¿sí? Como les decía, esa información inferior a la cual tenemos que renunciar y no mirar, él le llamaba mundo, ¿sí? No le creas al mundo, no mires al mundo, mírame a mí, ¿sí? El aprendizaje del mundo fue el que nos crió como humanos, para que pensáramos que somos humanos, para que pensáramos que estamos sujetos a las limitaciones al mundo, pero no le creas al mundo. Créeme a mí, cuando estés viendo una situación de error allá afuera, no le creas al mundo, vete a tu recinto sagrado y mira esa situación de la manera más perfecta, más pura, más elevada. Dile a Dios que te dé los pensamientos perfectos acerca de esa situación. Para estar un poco parafraseando, porque me voy acordando de versículos en la medida que voy planeando la clase y a veces no me tomo como el tiempo de buscarlo específicamente, pero hay un versículo en la Biblia que dice, no llames a ningún hombre tu padre, porque tu padre, el único padre, es Dios. Y esto cada vez empieza a tomar un sentido a mí, no te creas la herencia biológica con todas sus limitaciones, historias, herencias, no la creas, porque tú no eres hijo no llames a ningún hombre tu padre, el único padre. Dios, ¿sí? Y quiero que todos en este momento imagínense, me dice que mi internet está un poquito así que si no me ven algún pedacito me dice. Cierren los ojos, imagínense eh, a Dios. ¿Cómo sería Dios? Imagínenlo tal vez como esa energía, como esos destellos de luz, como esa emanación constante de amor, de todo lo bueno, esa energía perfecta, sin error, esa emanación. Y tú eres una extensión de esa emanación. Y siéntelo así. Imagina y siente que no eres otra cosa que un destello de luz, porque eres como tu padre, eres todo lo bueno, eres energía perfecta, es todo el amor, toda la salud, toda la paz, toda la felicidad. Y quiero que te imagines
como si tú, destellito de luz, te estuvieras mirando en el espejo. ¿Y qué es lo que ves? Mira esos rayos luminosos, perfectos, y reconoce que ese eres tú. Esa es tu verdadera identidad. Ese reflejo en el espejo es la verdad de quién eres. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿ese destello de luz, ese espíritu, puede tener algo como miopía o astigmatismo? Yo te pregunto solamente. Ese espíritu perfecto, esa luz, ese negativo de la foto perfecto, ¿puede tener la presión alta o puede tener el azúcar alta? ¿Tú crees que eso puede hacer? ¿Tú crees que ese destello de luz pueda sentir miedo, pueda sentir culpa, pueda sentir rabia, pueda sentir inseguridad? ¿Tú crees que eso es coherente con quién eres? ¿Tú crees que eso tan inferior pudiera incluso gobernarte? Y ese destello de luz que está pegadito a la fuente, que está siempre emanando todo su amor, ¿tú crees que ese destello de luz pudiera sufrir alguna situación de escasez? ¿Crees que eso es posible? ¿La verdad? ¿La ley? Eso no es posible. Aquellas percepciones, la sombra que vemos son un error y ese error es producto de la distorsión de nuestra mente. Ya podemos, los que cerran los ojitos ya pueden abrir los ojos. Cuando empiezas a reconocer quién eres tú, tu realeza espiritual. ¿Se acuerdan que yo siempre les pongo de ejemplo la película de Enredados? Cuando esta niña se cae en la cama y empieza a tener como flashes y se empieza a acordar que ella es hija del rey. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Cuando empiezas a reconocer tu verdadera identidad, cuando empiezas a reconocer que en tu perfección no puede existir error, porque eres una emanación de lo más perfecto, ¿sí? Entonces ese error no se puede sostener en tu espejo, no se puede sostener en tu proyección, ¿sí? El negativo de la foto, que es perfecto, simplemente te hace, te proyecta su perfección, o te saca, digamos así, te saca una foto nueva. Perfecta. Ayer lo vi en un ejemplo y me parecía muy interesante. Cuando tú imprimes un documento que tenías que imprimir, ¿sí? Y te salió con un error de ortografía. Y tú dices, ay, y lo vuelves y lo imprimes y te vuelve y te sale con el error de ortografía. Y lo vuelves y lo imprimes y te vuelves y te sale con el error de ortografía. ¿Qué estás haciendo? Cuando tratamos de solucionar todo afuera, eso es lo que estamos haciendo. Tienes que ir al documento original, tienes que corregir el error de ortografía, quitarle el errorcito y imprimir, ¿cierto? Que en este caso el documento original, que es la creación de Dios, no tendría el error, pero nosotros tenemos que imprimir desde el documento original, no desde el errado. No sé si me hice entender con ese ejercicio. Entonces, quería que miráramos esto desde el punto de vista de, ok, no somos lobos, o sea, no fuimos criados por una manada de lobos. Entonces tampoco somos humanos, no nos limitemos a vivir la experiencia meramente humana, porque somos muchísimo más que eso y tenemos mucho más dominio sobre esta ilusión material que el que pensamos tener. Y creo que aquí lo hemos empezado a comprender. Y esa ilusión material errada, imperfecta, caída, no es otra cosa que un producto de nuestras ondas mentales colectivas, todo lo que la mente ha ido construyendo, toda esa construcción mental colectiva de lo que es la, entre comillas, realidad, ¿sí? Entonces, lo que la cultura va creyendo, en la medida que la cultura va creciendo, es lo que se va generando afuera, y por eso se genera un mundo ilusorio a través de ese imperfecto pensamiento humano. Por eso lo que tenemos que hacer es conectarnos
a Dios, al pensamiento de Dios. Dios, muéstrame el pensamiento correcto en cuanto a esto. Entonces les quería contar un poquito de una historia que también me llamó mucho la atención de esto, y es el color azul. Yo esto ya lo había escuchado y ya lo tenía como en mi radar, pero me llegó en este momento que es como que un ejemplo perfecto para esto, y es, imagínense que en la antigüedad el color azul no existía, así como lo oyen, porque en las culturas antiguas, ni en la griega, ni en la china, ni en la japonesa, ni en la hebrea, existía alguna palabra que indicara el color azul. Y esto lo sabemos hoy en día por las obras literarias de la antigüedad. En la Odisea de Homero, por ejemplo, nos habla de ese mar que es un vino oscuro. Es decir, en la conciencia humana no existía el color azul. Y básicamente, escuchen esto, si un concepto no existe en nuestro inconsciente colectivo, no podemos percibirlo en nuestra realidad. Por eso nosotros hemos trabajado tanto en limpiar nuestra mente, porque si en mi mente no existe el error, no existe eh, el mal pensamiento, la malicia indígena, como le llamamos aquí, ¿cierto? Entonces eso no se puede manifestar allá afuera. No podemos percibirlo en nuestra realidad, en nuestro holograma, ¿sí? Por eso, ahora, digamos, recordando con el Ho oponopono, yo lo que hago es, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Me elevo por encima del disco rayado, del pensamiento humano, y por eso logro corregir la emanación, porque no está en mi conciencia en ese momento. Y este es otro también que a mí me ha dejado, también lo tengo desde hace mucho rato presente, pero también se me hizo muy bueno para traerlo a colación en este momento, y es que algunos científicos nos hablan de cómo en la época del descubrimiento de América, los indígenas no eran capaces de ver las embarcaciones, o sea, ¿cómo se llama eso? Cuando llegaron los conquistadores, digamos, la Niña, la Pinta y la Santa María, los indígenas no lograban ver las embarcaciones porque como no eran parte de su imaginario colectivo, no estaba en sus archivos mentales, sus cerebros no tenían una imagen mental asociada a esas embarcaciones, ellos no podían verlo, ellos lo único que veían era la estela que quedaba en el mar por las embarcaciones. Y esto lo tenemos de testimonios de soldados españoles en esa época. Entonces no era una percepción en su realidad, en su holograma, en su película, imagínense esto. Entonces, cuando estamos hablando de que la oración es humildad, la oración es, ok, Padre, depongo mi pensamiento humano, todas las suposiciones, todas las etiquetas, toda la información que ese archivo mental se ha venido cargando en toda mi vida, renuncio a ese archivo colectivo que se llama mundo, que se llama humanidad, y vuelvo a mi centro y reconozco que soy espíritu. Y entonces, lo que no está en mi archivo mental como un referente no se puede sostener en mi conciencia, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es empezando a construir un nuevo holograma, estamos empezando a construir una nueva realidad basada en nuestra verdadera esencia, en quiénes somos, en el dominio que tenemos, en nuestra identidad como realeza, como hijos de Dios, en nuestra identidad espiritual. Y vamos a comenzarnos a identificar como ese espíritu perfecto que somos. Como veíamos en el ejemplo de la clase pasada, un espíritu no puede tomarse un veneno, un espíritu no puede tomarse un agua sucia, no puede envenenarse, no puede enfermarse. Eso es solamente una ilusión aprendida del colectivo, del error colectivo. Entonces, en esta nueva conciencia que nos va a traer como resultado un nuevo holograma, ¿sí? El cielo sobre la tierra. Por eso Jesús dice, el cielo está aquí, ya, en este momento, ahora. No es algo que tienes que alcanzar, no es un lugar, no, está aquí, presente. Por eso yo les decía que me hizo tanto clic ese comprender que Dios está aquí, todo Él, todo Él.
Toda su potencialidad pura está aquí, en este ahora, ¿sí? Todo Dios está disponible en este momento. Toda la salud de la creación está disponible en este momento. Toda la felicidad de la creación está disponible en este momento. Toda la provisión de la creación está disponible en este momento. Y simplemente nosotros tenemos que apartarnos del pensamiento erróneo y elevarnos a la verdad, ¿sí? Como les decía, el error no puede hacer otra cosa que ceder ante la verdad. Entonces, les vuelvo y les comento, como decía Jesús, arrepiéntanse, cambien de pensamiento, que el reino de los cielos está en medio de vosotros. El reino de los cielos ya está aquí, solamente tiene que corregir el pensamiento. La mesa, perdón, como les digo siempre, ya está servida, ¿sí? Y por eso ya entiendo ese versículo, como les decía ahorita, que dice, que Dios nos dice, mis planes para ustedes son mucho más elevados que los suyos. Mis pensamientos, mi idea de ustedes, de quiénes son mucho más elevados que los suyos. Entonces, no se construyan a través de esa mentalidad humana. No nos quedemos en la mente mortal. Apaguemos nuestros sentidos físicos, nuestra mente que está constantemente suponiendo, etiquetando. Cuando veamos algún error, vamos a ese recinto sagrado y nos alineamos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Abrimos esa antena espiritual y nos sintonizamos con las verdades del espíritu, no con las verdades físicas. Donde yo vea un enfermo, mi interior ve salud perfecta. Donde yo vea afuera en mi holograma una persona escasa, en mi interior yo veo una persona absolutamente provista y abundante. Todo lo bueno. Entonces, lo que les decía al principio, por favor, no perdamos el tiempo creyendo que somos lobos, ¿sí? No perdamos el tiempo identificándonos como meros mortales con los derechos y las posibilidades y las habilidades de un mero mortal, porque estamos sometidos a las leyes del mundo. Y vuelvo y les repito, yo he vencido al mundo, decía Jesús. Identifiquémonos como esos seres espirituales. Y cuando mejor dicho, no renunciamos a mirar la vida desde las verdades del espíritu, nos quedamos firmes, me paro firme en la verdad, en mi interior, porque la verdad no es física, la verdad es invisible, la mentira es visible, ahí está la ironía, ¿cierto? Lo que se ve afuera, que yo puedo tocar, que es tangible, que yo puedo ver, que yo puedo leer, esa es la mentira. Lo que solamente puedo ver en el ojo de mi mente, que no puedo tocar, que no puedo palpar en este momento, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, esa es la ironía. Ahí podríamos entrar en la conversación de que ya los científicos han descubierto que en realidad nosotros no somos materia, que somos puro vacío, o sea, que en realidad no es tan tangible como nosotros la percibimos, pero bueno, ahí nos iríamos en otra conversación. Pero la verdad no es la que pueden palpar nuestros sentidos físicos, la verdad es la que no se puede palpar, la que no se puede tocar, pero con la que igual sí nos podemos conectar para traer eso al holograma, ¿sí? Entonces, no perdamos el tiempo pensando que somos humanos, pensamos que somos lobitos y pensando que estamos sometidos a las leyes del mundo. Identifiquémonos como esos seres espirituales y se empezará a manifestar en nuestra vida el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Todas las características de Dios, toda la salud, toda la provisión, toda la armonía, toda la felicidad, toda la paz, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque en el reino, o mejor dicho, no, en el mundo material estamos sometidos a las leyes de la materia, ¿sí? A las leyes físicas. Como yo les decía, si lo pensamos en provisión, tengo que generar 200 pesitos y otros 200 para que me dé 400. Si lo miramos en términos de salud, es que hay que enyesar el huesito, o hay que operarlo y hay que esperar unos mes y medio a ver si pegó. Entonces, si nos limitamos a eso, estamos sometidos a esas leyes. Pero cuando nos identificamos como seres espirituales y ya sabemos que estamos viviendo en ese reino de los cielos, ahí estamos sometidos a nuestros derechos divinos, como el heredero de la creación, la cosa más amada de la creación, que quiere entregarnos, ¿qué? Todo lo bueno, una constante emanación
de todo lo bueno. Entonces, en el reino de los cielos están nuestros derechos divinos. En el mundo están nuestras limitaciones materiales. Entonces, ¿en dónde queremos vivir? ¿Sí? Nuestros derechos divinos es todo Dios. Entonces, tenemos que ir cambiando la mentalidad. ¿Sí? Mm, ok, aquí también les tengo un ejemplo que fue un clic para mí muy importante, porque esto yo creo que lo hacemos todos. Entonces, claro, tenemos una situación de salud, ¿verdad? Tenemos una situación de salud y obviamente el miedo eh, nos hace ir a las entidades de salud y a los mejores tratamientos y ta. Y tal vez como último recurso, bueno, si no, ya no se pudo por ahí, entonces más bien vamos a recurrir, por ejemplo, a la oración, ¿cierto? Y entonces vemos como un poco acá arriba, wow, qué privilegio haber podido ir donde este médico, con esta máquina, con este ta. Y bueno, y ahí la oración la tengo como, sí, como el as bajo la manga por si acaso algo no funciona bien, ¿cierto? Y yo los quiero invitar, porque esto fue un clic para mí también muy importante, aquí, mejor dicho, es todo lo contrario y en mucha mayor proporción la diferencia. O sea, wow, qué bendecida soy yo que tengo el mejor sanador del mundo, tengo el mejor doctor del mundo, tengo acceso a la mejor tecnología del mundo, que es Dios. Y quiero que lo sintamos como que, wow, soy tan privilegiada que tuve la capacidad de pagar el irme para, no sé, por ponerles un ejemplo X, como el irme para Houston a que me trataran. Wow, qué afortunada soy. No, qué afortunada soy que tengo acceso a la mejor fuerza sanadora del mundo, a la mejor inteligencia del mundo, a la mejor tecnología del mundo. Wow, soy privilegiada, pocos tienen esta capacidad adquisitiva para acceder a esto, pero en este momento yo creo que la capacidad adquisitiva aquí en este caso es la conciencia, ¿no? La elevación de conciencia. ¿Cómo te sentirías si te estuviera, mejor dicho, cómo te sentirías si te estuviera atendiendo el mejor médico del mundo? Y te dijeron, no, o sea, no vamos a escatimar recursos y te va a atender el gurú para esto que tú tienes y tú te sientes, wow, y vas con y estás poniendo tu confianza en el mundo, ¿no? Estás adorando ídolos falsos. Como quien dice, no estoy diciendo que no vayamos al médico, sino desde qué conciencia lo estamos haciendo, ojo, ¿ok? Pero quiero que cambiemos la conciencia, ¿sí? Quiero que cambiemos la conciencia. Quiero que, uy, se me cayó aquí el cosito. Quiero que cuando tú estés dispuesta a emprender un camino de sanación, desde el espíritu, sientas que estás haciendo algo muy superior a cualquier tecnología humana, ¿sí? Muy superior. O sea, la tecnología humana, y eso creo que me quedo cortica, se quedaría como una chocita en el pueblo más ínfimo, con los recursos más, como el peladero más grande, en comparación con lo que puede hacer para ti el conectarte con Dios, con los rayos X de Dios, con la medicina de Dios, como lo quieras ver, con la sustancia de Dios. Es mucho más privilegio, estás mucho más en buenas manos, estás mucho más ultra, en la última clínica, ultra tecnología, estás mucho más ahí cuando estás con Dios que porque lo sentimos a veces al contrario, nos sentimos en buenas manos y tranquilos cuando estamos con el médico, y resulta que es todo lo contrario. El médico es una chocita. Y claro, a veces como no tenemos otra herramienta, pues es lo que tenemos que usar en ese momento y tenemos una urgencia, pues claro, lo tendremos que usar. Pero tomemos la otra medicina y valoremos la otra medicina, que es la sustancia divina, la inteligencia divina que te queda. Mucho más poder para sanarte, mucho más sabiduría para sanarte que lo que puede tener nuestra medicina humana. ¿Sí? Entonces quiero que hagamos este cambio porque para mí ese clic fue muy importante. Si lo pensamos no desde otras cosas, sino desde otras circunstancias de nuestra vida. ¿Quién puede ser el mejor asesor
del mundo para ti. ¿Quién puede ser el mejor psicólogo del mundo para ti? No estoy diciendo que no vayamos al psicólogo ni a los asesores, ¿sí? Pero el primero es él, y él me dirá si él me va a dar la información directamente o me dirá, ve a donde esta persona porque en él puse una información que te va a servir. Lo mismo en la sanación, él me dirá si me va a decir, ve a este médico porque a través de él voy a hacer esto. O me dirá, siéntate aquí, quédate aquí, no tienes que hacer nada. ¿Sí? Y eso es muy, muy íntimo y muy subjetivo y es un sentir interior y nadie te puede decir qué hacer, ¿sí? Pero primero él, primero esa inteligencia divina que te dirá qué tienes que hacer, pero siéntete el más privilegiado, no sientas como que, ay, sí, como mi último recurso ahí porque me da miedo, entonces me agarro de lo otro y después Dios, no, al contrario, mira la diferencia abismal, o sea, la tecnología que tenemos hoy en día, la sabiduría que tenemos hoy en día, intelectual, mental, es muy inferior a lo que conectarme con él puede significar para mi vida, para mi salud, para mis recursos, para todo. ¿Ok? Entonces, esto simplemente lo quería comentar. Estoy recibiendo el mejor tratamiento del mundo, estoy siendo el ser más privilegiado, afortunado, estoy teniendo el mayor lujo, el que solamente pueden pagar unos cuantos, los que han elevado su conciencia, el más sofisticado. El tratamiento de humano es una, no lo quiero decir en términos despectivos, solamente estoy mostrando la diferencia de lo que es una chocita, una pichurria, ¿sí? Comparado con lo que Dios puede hacer por ti, ¿sí? Entonces, humildad de pensamiento. No le creas a lo que te dice tu cuerpo humano de lo que es posible, a lo que te dice tu mente humana de lo que es posible. Estoy en las mejores manos, estoy con el mejor médico del mundo, estoy con el mejor asesor del mundo, estoy tomando el remedio más avanzado. ¿Cuál es? Dios, la inteligencia divina. ¿Ok? Entonces, precisamente aquí tomo para hablar de ese Dios, recordándoles cuáles son y cómo hablamos a veces aquí de Dios, cuáles son esos sinónimos. Dios es esa mente divina, ¿sí? Dios es el espíritu ilimitado. Dios es nuestro Padre celestial. Dios es la sustancia omnipresente. Dios es la ley. Dios es el amor. Dios es la verdad. Todos esos son sinónimos de Dios. ¿Ok? Entonces, el propósito que tenemos con el estudio de Dios es precisamente eliminar el error. Porque cuando comprendemos a profundidad todo lo que es Dios, se elimina el error en nuestro holograma externo. ¿Sí? La mente humana también la podemos asimilar como al pecado, al mundo, al ego, a la personalidad. Y yo cuando estaba escribiendo esto pensaba, ¿saben qué es la mente, a qué asimilo yo la mente humana? No sé si se acuerdan cuando uno va a los parques de diversiones, que hay un salón con espejos, ¿cierto? Entonces, en un espejo te miras y te ves enanito, y en el otro te miras y te ves barrigón, y en el otro te ves todo jalado, así, y en el otro te ves todo distorsionado. Eso es la mente humana. La mente humana distorsiona la información de la perfección de Dios y produce un holograma errado, imperfecto. Arrepiéntanse. Entonces, la mente humana es el pecado, ¿sí? Y nos salvamos del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es ver la vida con los ojos del mundo. Pecado es creer que soy humano, ¿sí? ¿Qué es la salvación? Ver la vida con los ojos del Cristo, con el Cristo que solamente quiere mirar con los ojos perfectos de su Padre, ¿sí? La mente limpia del Cristo que solamente le cree a Él, que no mira al mundo, que no le cree al mundo. Entonces, el pecado es mirar a la vida con los ojos humanos, con las limitaciones humanas. Entonces, la salvación es aprender a mirar la vida con la mente divina, con la mente del Cristo. Porque la salvación es la que es, o sea, vivir
en el reino de los cielos, no en el mundo de los sentidos físicos, no creerme esa película, ¿sí? Cuando estoy en el reino de los cielos, tengo los derechos divinos, no las limitaciones. ¿Cuáles son mis derechos divinos? Yo tengo derecho a la salud perfecta. Tengo derecho a la paz absoluta. Yo tengo derecho a la provisión abundante, infinita. Yo tengo derecho al amor. Tengo derecho a la armonía absoluta en mi vida. Tengo derecho a todo lo bueno, porque esa es mi herencia. Y no le voy a leer aquí todo el Sermón en el Monte porque es largo, pero en el Sermón en el Monte, que es Mateo 5, búscalo, eso le sale Sermón en el Monte. Pero simplemente describen la manera en la cual los preceptos bajo los cuales Jesús nos estaba enseñando a vivir en el reino de los cielos, ¿sí? Y en realidad descubrimos que Jesús es una persona muy sabia, muy práctica, y que lo único que hacía es mantener su atención, su intención, su visión, su conciencia alineada con Dios la mayor parte del tiempo, ¿sí? Alineación con la mente de Dios. Mis pensamientos son más elevados que los tuyos. Alíñate a mis pensamientos. Mirar todo desde la mente divina. Ante cualquier situación, vete hacia adentro. Siéntate en tu trono al lado del Padre y mira todo desde la verdad del Padre. Recuerda quién eres. Lo hemos hablado bastante, ¿sí? ¿Para qué vamos a perder el tiempo entendiendo la vida desde la mente humana? Y eso lo que hizo para Jesús fue que le dio victoria sobre el error humano, le dio victoria sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la muerte incluso, y por eso Él nos habla, como le hemos hablado aquí, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿hay acaso un camino más práctico, más directo, más eficaz para vivir? A mí no se me ocurre ninguno, ¿cierto? A mí no se me ocurre ninguno. Entonces, nos enseñaba Él a mantener nuestros pensamientos, nuestras emociones, o sea, a desengancharnos de lo que pudiera estar suponiendo la mente y a mirar solamente las verdades de Dios, alineación con la mente de Dios. Yo no digo nada que no me diga mi Padre que diga, yo no hago nada que no me diga mi Padre que haga. Dios es vida eterna, perdón, Dios es vida eterna, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si nos mantenemos alineados a esa voluntad divina para nosotros, esa inteligencia divina que sabe perfectamente cómo fue que nuestra alma vino a expresarse aquí, pues todo va a ser vida, todo va a ser fruto, todo va a ser fecundidad en nuestra vida. No le voy a leer todo el Sermón del Monte, pero sí le voy a leer el final, que es Mateo 7:24, final del Sermón del Monte. Quien escuche mis palabras, Jesús hablando, ¿no? Quien escuche mis palabras y las ponga en práctica, será como un hombre sabio que construye su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada en la roca. Es decir, yo solo me mantengo firme en mirar la verdad. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, se engancha en el mundo, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra ella, y cayó, y fue grande su ruina. Nuestra roca, nuestra ancla ante cualquier tempestad es mantenernos anclados en los pensamientos de Dios. Permíteme ver esta situación como la ves tú, papá. Dame los pensamientos correctos, como debo mirar esto. Eso me ha parecido súper importante. Yo tomo un poquito de agua aquí. ¿Ok? Entonces estamos viendo esos principios de la sanación de nuestra vida, alineándonos con esa mente divina. Es ponerle atención a nuestra naturaleza espiritual. Aquí le voy a leer un poquito de Mary Baker Eddy. La mente divina gobierna y destruye el error mental. Lo voy a leer otra vez. La mente divina
es decir, la verdad. Por eso les dije los sinónimos de Dios. La mente divina es Dios. La mente divina gobierna y destruye el error mental que se ha manifestado en nuestra experiencia física y establece la manifestación de lo opuesto, de la verdad, de la ley. ¿Ok? Le voy a volver a leer, por favor. La mente divina, o sea, Dios, gobierna y destruye el error mental que se ha manifestado en nuestra experiencia física y establece la manifestación de lo opuesto. ¿Ok? Creo que voy a poner eso enfrente de mí, de esas frases que voy a poner aquí enfrente de mi escritorio. Esa es la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Nada puede ir en contra de Dios, nada puede ir en contra de la ley, nada puede ir en contra de la verdad. Aquí hablando de la señora Baker Eddy también. Escuchen esto, el universo es espiritual, no material. El universo es espiritual, no material. Los seres espirituales son perfectos, armoniosos, eternos. ¿Sí? Y aquí les voy a pedir que, porque les voy a leer un poquito de esas cosas, que nos tengamos paciencia. Son conceptos que a veces nos pueden parecer lejanos, que nos parece que, como les decía yo en la clase pasada, que como que los alcanzamos y tenemos un flash de conciencia un momentico y después no importa. Estamos en el camino, estamos en el proceso, estamos abriendo nuestra conciencia a dimensionar lo que esto puede ser en nosotros. Entonces no se preocupen si no les llega, si sienten que no lo alcanzan. Estamos todos en ese proceso, ¿ok? El universo material, bueno, voy a leer el principio. El universo espiritual es espiritual, no material. Los seres espirituales son perfectos, armoniosos, eternos. El universo material es una imitación. Yo le digo que es como una fotocopia mala, de mala calidad, ¿sí? La ley, escúchenme esto porque hay que quedarse como cayendo. La ley, lo perfecto, es decir, todo lo bueno, es la mente divina manifestándose. O sea, cuando yo veo todo lo bueno en mi vida es porque se está manifestando la mente divina y no la mente humana, ¿sí? La ley, la verdad, es una sustancia, lo que hemos hablado aquí, esa sustancia divina, y por eso les puse los sinónimos. Es una sustancia, una fuerza espiritual que mantiene los planetas en su órbita. ¿Se acuerdan como yo a veces les hablo de la arquitectura invisible que sostiene todo el mundo visible? Que es lo verdadero es la arquitectura invisible. La fuerza del espíritu, la fuerza de Dios. Dios es mente infinita. Es decir, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Todo lo bueno. ¿Sí? La mente universal es la mente de Dios. ¿Y qué piensa? Solamente todo lo bueno. No puede haber otra mente, la mente humana. El espíritu no es materia, solo espíritu. La ley gobierna la materia, porque la ley es la única verdad. Asimilemos eso, o sea, no hay materia. Acuérdense el ejemplo que poníamos. Ponemos la mano enfrente de una luz, hacemos la forma de un perrito, en la pared se proyecta como si fuera un perrito, pero no hay, parece que fuera un perrito, pero no es un perrito, ¿sí? Ya los científicos nos han dicho, dentro de eso que pareciera material no hay nada, hay absoluto vacío. Es mentira, es un holograma, ¿ok? Y por lo tanto, tú puedes cambiar ese holograma cuando corriges tu mente. Entonces, no hay materia, todo es Dios, todo es mente divina, todo es espíritu, porque Él es espíritu. ¿Qué estamos haciendo aquí? Escuchando esto, nos estamos liberando de la película humana, nos estamos liberando de nuestra identidad como lobo, ¿ok? Los 5 sentidos
nos hablan de lo material. Por ahí se me abrió un microfonito, pero no sé. Creo que de mi Yoda. Eso. Los 5 sentidos nos dicen que hay un mundo material, pero si nos elevamos a nuestro sentido espiritual, nos vemos como espíritu, como un destello. El sentido espiritual y nuestra conciencia espiritual niega la materia. El espíritu es todo lo bueno. Esa es la verdad. Y les voy a leer aquí una parte de la Biblia. Romanos 3:4. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. La verdad es la mente divina. La mentira, la falsedad, la ilusión, el holograma es la interpretación que hace mi mente humana, que es ese espejo, como en la parque de diversiones, que me hace ver la verdad distorsionada, ¿sí? Aquí también les voy a leer otro pasaje bíblico. Quedará demostrado, aquí se me olvidó escribir el número del versículo, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Es decir, quedará demostrado que cuando te paras firme en la verdad y corriges con la fuerza de la verdad, el holograma te dará la razón. Nadie podrá discutir contra esa verdad absoluta manifestándose. No hay hombre mortal. Yo no sé si se acuerdan de la película de Matrix, de la Matrix, ¿sí? En donde simplemente la realidad que era, el señor metía la cabeza en una máscara y ahí se empezaba a proyectar una película y él pensaba que esa era la realidad, pero eso no era la verdad. Eso es esto, precisamente. O sea, esa película nos trataba de explicar esto. No hay hombre mortal. El hombre es espiritual, hecho a la imagen y semejanza de Dios. La materia es inerte, inanimada. Le recuerdo lo de la sombra del perro. En la materia vive el hombre que no ha despertado a su identidad espiritual. Entonces quiero que te mires al espejo y veas quién eres, veas tu destello de luz que eres, por favor. ¿Sí? La materia sin sustancia divina no pudiera existir. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, esa es la arquitectura invisible que sostiene todo lo que existe en tu vida? Si tu vida es un castillo inflable, pero ese castillo inflable no pudiera existir si no estuviera ese aire, ese aliento de Dios dentro, dándole forma. ¿Ok? La materia sin sustancia divina que lo sostenga es imposible. La mente material es adorar a otros dioses. La única verdadera conciencia es la mente espiritual, que te reconoce como ser espiritual, tu verdadera identidad. Escuchen esto, el cuerpo no ve, no escucha, no huele, no saborea. Bueno, ya eso más o menos sabemos que eso es la mente, ¿cierto? La creencia humana dice que lo hace. Aceptar la condena de nuestros sentidos humanos, aceptar el veredicto de la lógica de nuestra mente, de que esto es imposible, esto no se puede, es estar limitado y estar sujeto a los vaivenes y a los caprichos de la materia. Es como fuéramos un baloncito de fútbol ahí que cualquiera puede patear y, y la materia nos lleva, ay, pasó esto, ay, está pasando eso, el noticiero dice esto, y nos dejamos llevar, pero nosotros no somos eso, ¿ok? Aceptar la condena de nuestros sentidos físicos, de nuestros sentidos materiales, hace que estemos sometidos al mundo. Entonces, que el veredicto no lo dé nuestra mente física, que el veredicto lo dé la mente humana sobre qué es posible. Mi mente humana va a decir, esto es imposible, mi mente física va a decir, esto es la verdad. No solamente que es posible, sino es la verdad. Y por eso hemos hablado aquí muchas veces de que Dios es un Dios de imposibles. O sea, Dios no es un Dios de posibles. Si es posible, pues hazlo tú desde la materia. Y aquí estamos hablando de que estamos pegando saltos cuánticos, trabajando con lo imposible, con lo invisible, que es la ley, que es real. Yo sé que nos estamos adentrando ahí en terrenitos que a veces nos toca, pero ahí hemos pasado otras etapas en donde hemos roto ahí ciertos velos y ahí vamos avanzando y yo pienso que hemos avanzado bastante. Entonces, con eso vamos a terminar hoy. Hasta hoy vamos a llegar. Hasta ahí.